Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de operaciones de conjuntos. La semana pasada habíamos hecho, o la clase pasada, teoría de conjuntos. Entonces ahora vamos a ver las operaciones que podemos realizar con dichos conjuntos. Entonces tenemos aquí la unión o reunión de conjuntos. La unión o reunión de conjuntos es cuando unimos ambos elementos, pero sin repetir. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, dados dos conjuntos, A y B se llama reunión de estos a otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B o a ambos. Entonces, me dice así, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, 1, 2 y 3 es el conjunto A, el conjunto B es 2, 3, 4 y 5. Diremos que el conjunto formado por 1, 2, 3, 4 y 5, donde están todos los elementos de A y de B, aquí obviamente están los elementos de A que son 1, 2 y 3, y los de B que son 2, 3, 4 y 5, pero sin repetirse. ¿Ok? En la unión lo copiamos todos los elementos de ambos, pero sin repetirse. Y se llama reunión de A con B y se simboliza A unión B y se lee A unión B, ¿no es cierto? A es de símbolo U, B y se lee A unión B. Luego la notación será X A unido con B, sería X tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿no es cierto? O puede pertenecer a ambos. Entonces la descripción gráfica me dice que la unión es todo lo que está pintado. Si yo uno los dos conjuntos será todo lo que está pintado. Y si los conjuntos son separados, o sea, no van a tener intersección, ¿no es cierto? Si los son disjuntos o separados. Aquí este será el conjunto A y el conjunto B. Entonces la unión será los elementos de él más los elementos de él, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener aquí si los conjuntos son comparables, es decir, A está incluido en B. Entonces, la unión de A y B será el conjunto B, ¿no es cierto? Porque B abarca todo. Entonces vamos a ver las propiedades fundamentales. Me dice, dado dos conjuntos, siempre existe y es única la reunión de ellos. Conmutativa, es decir, A unido con B es igual a B unido con A. Asociativa, A unido con B y unido con C. Aquí puedo tomar A unido con B unión C, ¿no es cierto? Y si yo uno dos conjuntos iguales, me dará el mismo conjunto. De la inclusión, si A está incluido en B, entonces A unido con B será B, ¿no es cierto? Así como este gráfico que está aquí. Si A está incluido en B, la unión será B, ¿no es cierto? Todo lo que está pintado, esa es la unión. Y me dice del elemento neutro. A unido con el nulo vacío será A. A unido con el universo será el universo. Y ahora tenemos la intersección entre conjuntos. La intersección, chicos, es los elementos que se repiten, así de forma práctica. Los elementos que se repiten en ambos, eso será la intersección. Entonces me dice la intersección de dos conjuntos cualesquiera A y B de otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y B. Es decir, está formado por todos los elementos comunes a y B, ¿no es cierto? Entonces me dice los conjuntos A igual a 1, 2 y 3 y el conjunto B 2, 3, 4 y 5. Observamos que los elementos 2 y 3 son comunes a ambos, es decir, se repiten, ¿no es cierto? Aquí el 2 y el 3 y aquí también está 2 y 3. El conjunto formado por estos elementos se escribe A intersectado con B y se lee A intersección B, ¿no es cierto? Entonces la notación sería de esta forma. A intersectado con B, X tal que X. Este elemento va a pertenecer a A y también va a pertenecer a B, ¿no es cierto? Ahora la representación gráfica. ¿Cuál es la intersección? Lo que está pintado. Aquí sería esto, ¿no es cierto? Si los conjuntos son no disjuntos, es decir, tienen una intersección. Ahora, si los conjuntos son disjuntos o separados, no hay intersección, porque no hay ningún elemento que se repita. Entonces, ahí sería nulo vacío. Ya lo vamos a ver en la propiedad. Y aquí los conjuntos disjuntos, los conjuntos comparables. Si A está incluido en B, entonces la intersección, ¿quién será? A, ¿no es cierto? Porque A está dentro de B.
Entonces todos los elementos de A van a estar en B también. Y ahora las propiedades. Tenemos la propiedad uniforme, la reflexiva, que si yo intersecto dos conjuntos iguales me da el mismo conjunto. La conmutativa, A intersección B, es lo mismo que escribir B intersectado con A. La asociativa, A intersectado con B, todo eso intersectado con C será igual a A intersectado con la intersección de los otros dos, que sería B y C, ¿no es cierto? Y ahora me dice, de la inclusión, si A está incluido en B, entonces A intersectado con B viene a ser A, ¿no es cierto? Así como lo vimos aquí. Si A está incluido en B, la intersección viene a ser lo que está pintado, sería A. Esa es la propiedad 5. Y la propiedad 6 me dice de la exclusión. Si A y B son conjuntos disjuntos, entonces A intersectado con B es vacío, ¿no es cierto? Como ya les dije en el anterior arriba. Aquí, si son disjuntos, aquí no hay intersección, entonces sería vacío. Y ahora tenemos del elemento neutro. A intersectado con nulo vacío sería nulo vacío. A intersectado con el universo me dará el mismo conjunto A, porque el universo abarca a todos los conjuntos, ¿no es cierto? Y acá tenemos algunas propiedades entre la reunión y la intersección de dos conjuntos A y B. Se puede establecer las siguientes relaciones Messi. Por ejemplo, A unido con la intersección de B y C, eso será igual a que A unido con B, A unido con B, luego copio la intersección de A unido con C. ¿Y qué pasa si tengo la intersección A intersectado con B unión C? Pongo A intersectado con B, luego copio unión A intersectado con C. Esa propiedad se va a cumplir. Y ahora de absorción. ¿Qué pasa si A unido con A intersección B? Eso me dará A. ¿Por qué? Porque esta intersección va a estar incluido en A. Y si está incluido en A y lo uno con el mismo conjunto, me va a dar el conjunto A, ¿no es cierto? Que ya vimos en la propiedad anterior. Y acá tengo A intersectado con la unión, ¿no es cierto? Esto será igual a A, ¿no es cierto? Porque la intersección me dice los que se repiten nada más. Entonces la unión es todos los elementos de A y B. Y los que se repiten con A va a ser el mismo conjunto A. Porque me dice que A está incluido en la unión de A y B, ¿no es cierto? Y ahora tenemos diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a, pero no pertenecen a B, ¿no es cierto? Y se denota por A menos B. Si yo digo A menos B, solamente copio los elementos que están en A y no están en B. Me dice A menos B o también A diferencia de B, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en los conjuntos A igual a 1, 2, 3, B igual a 2, 3, 4 y 5. Observamos que el elemento 1 está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. Al conjunto formado por 1 se le llama diferencia de A con B, ¿no es cierto? Entonces la diferencia de A con B será el elemento 1, ¿no es cierto? Formado. Entonces me dice A diferencia de B es igual a X tal que X que pertenece a A, pero el X no pertenece a B. O sea, un elemento de A, pero que no esté en B, ¿no es cierto? Entonces aquí está la representación gráfica. Todos los elementos de A menos los elementos que están en B. Estos sí son no disjuntos, o sea, los que no están separados. ¿Y qué pasa si son disjuntos o separados? Entonces, A menos B sería todo el conjunto A, ¿no es cierto? Menos el B. ¿Y qué pasa si son comparables? A menos B. Todos los conjuntos de A menos los de B. Los de B abarcan todo, ¿no es cierto? Entonces acá sería nulo vacío. Y vamos a tener ahí. Ahora vamos a tener la diferencia simétrica. Me dice diferencia simétrica de A y B. Se llama el conjunto formado por la unión de A menos B con B menos A. Entonces, por ejemplo, A es igual a 1, 2 y 3, B 2, 3, 4 y 5. Se observa que el elemento A pertenece al conjunto A, pero no pertenece a B. Entonces, y los elementos 4 y 5 pertenecen al conjunto B, ¿no es cierto? Solamente a B.
Dice, entonces, al conjunto formado por 1, 4 y 5 se le llama diferencia simétrica de A y B y se denota por A triángulo B, ¿no es cierto? Entonces, A triángulo B o diferencia simétrica de B, X tal que X pertenece a A menos B, o sea, los elementos de A, unido con los elementos solamente que sean de B. ¿Ok? Entonces aquí, esta sería la diferencia simétrica si ambos son esto no disjuntos, ¿no es cierto? O sea que tienen una intersección. Se copia todo lo que está fuera de la intersección. Y si son separados o disjuntos, se copian ambos. A y B lo copiamos aquí. Y si son conjuntos comparables, entonces sería todo lo que está fuera del conjunto A, ¿no es cierto? Porque A menos B, aquí sería A menos B sería nulo vacío. Y B menos A sí sería todo lo que está pintado, ¿no es cierto? Todo lo que está pintado sería B menos A. Y luego tenemos ahí su tarea, chicos. Entonces, en la tarea me dice dar los conjuntos A, B y C, indicar verdadero o falso. A intersectado con C es 1, 3, 5, 6. A ver, A intersectado con C. O sea, los elementos que se repiten en A y C. ¿Ok? Los elementos que se repiten en A y C son 1, 3, 5, 6. No, no es cierto porque no se repite el 6 en A. Y B menos A es 6,8. O sea, todos los elementos que estén en B pero que no estén en A. A ver, en A está el 2, el 4, sí, ¿no es cierto? El 6 y el 8 no están en A, entonces sería verdadero. Y B unido con C. B unido con C. Se copian todos los elementos sin repetir, ¿no es cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta el 8, ¿no es cierto? Porque no se repite. También se copia. Entonces aquí sería falso. Ahora, ¿qué pasa si acá tenemos A menos C? 2,5, ¿no es cierto? Los elementos de A menos los que están en C. Entonces, en C está 1, 3, 4, 5 y 6. Aquí 1, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Solamente el 2 no está en C. Entonces aquí me dice 2,5, esto sería falso. Me dice B intersectado con C, los que se repiten en B y en C, ¿quiénes son? El 4 y el 6 nada más, ¿no es cierto? El 8 no se repite, entonces sería falso. De esa forma van a avanzar ahí. Y ahora aquí me dice, da los conjuntos A, B y este es el universo, ¿no es cierto? El conjunto U. O sea, son tres conjuntos. Me dice el complemento de A es 6, 7 y 8. Chicos, esta pregunta del complemento lo vamos a ver después ya. En la siguiente clase ya vamos a hacer ejercicios de complemento. Vamos a avanzar la pregunta 3, que me dice el conjunto A es A, B, D, E. Y B es igual a aquí, X tal que X es una vocal. Entonces aquí en el conjunto B sería las 5 vocales, ¿no es cierto? A, E, I, O, U. Y ahora me dice la intersección. La intersección es las vocales que se repiten en el conjunto A y B. El conjunto A, ¿cuántas vocales hay? Dos, ¿no es cierto? A y E. Y aquí están las 5. Entonces, las que se repiten serían A y E. Entonces sería la clave A. Ahora en el ejercicio 4 me dice A es igual a A, B, M y T. Y acá me dice en B, X tal que X es una vocal de la palabra martes. Las vocales de la palabra martes, ¿quiénes son? A y T y E, ¿no es cierto? Esas son las dos vocales. Y acá que me dice hallar B menos A. O sea, los que están en B menos los que están en A. Entonces, ¿qué sería aquí? Los que están en B y menos los que están en A, ¿no es cierto? Entonces, en A, ¿quién está? La vocal está, la vocal A, ¿no es cierto? Y en B está la vocal A y E.
Entonces me dice B menos A. O sea, todo lo que están en B menos los que están en A. Entonces sería aquí la vocal E, ¿no es cierto? Porque me dice la palabra martes. Aquí está el X. Entonces aquí la clave. A ver, chicos, disculpen. Entonces, chicos, aquí al final me dice, completamos aquí con las vocales. Esto lo pasamos a esto, el B lo pasamos a extensión, ¿no es cierto? Está en comprensión, lo pasamos a extensión y vemos, aplicamos esto, ¿no es cierto? La diferencia simétrica, B menos A. Ahora vamos a ir al ejercicio número 5. Aquí los diagramas de Venn, ya ustedes saben, me dice, por ejemplo, A diferencia simétrica de B. ¿Cómo hacemos la diferencia simétrica de B? Ya saben, cuando tiene intersección, se pinta o se copia todo lo que está afuera, ¿no es cierto? Es decir, todo esto. Entonces, sería 4, 5 y 7, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia simétrica. A ver, 4, 5, 7. Creo que acá falta un número. A ver, 4, 5, 7. 8 a diferencia simétrica. 4, 5. El 2 y el 1 no pueden ir. 4, 5, 7, 9. 4, 5, 9. 4, 5, 7, 9. Acá, chicos, disculpen. Acá hay un número. Acá debe ir un número. Ahorita lo voy a poner. A ver. Creo que no aparece aquí. A ver. Vamos a ver aquí. Aquí falta un número, chicos. Entonces vamos a ver qué número falta aquí. A ver. Si no es cierto, faltaba un número. Faltaba el 8. Disculpen, chicos, faltaba el 8. Ok. Entonces, estos números serían 4, 5, 7 y 8, ¿no es cierto? Los que están fuera de la intersección. Entonces sería la clave A. Chicos, y ahora el ejercicio 6 me dice, da los conjuntos a todos los números que son mayores que 5 y menores que 15, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a poner cuántos elementos hay, desde el 6 hasta el 14, ¿no es cierto? Y aquí desde el 4 hasta el 9. ¿Cuántos subconjuntos tiene A intersección B? Entonces, tienen que pasarlo a esta forma. Y luego forman el conjunto A intersección B. Es decir, el conjunto A intersección B. ¿Y cuántos elementos tiene A intersección B? Entonces, supongamos que tiene 3. Entonces ponen 2 elevado a la 3 por la potencia que ya hicimos. 2 elevado a la 3 será 8. O 2 elevado a la 5, que puede ser 32. Cualquiera de esos, pero siempre va a ser 2 elevado a los números de elementos que haya en la intersección. Ok, chicos, entonces ahí terminamos